Señores, decíamos que íbamos a coger un periódico dominicano. Nosotros generalmente no leemos periódicos. En una época sí, en una época yo tenía una compañera de trabajo que si no llegaban los periódicos no se sentía cómoda. No se sentía completa. No, una de las personas que pasó por aquí y dice, no han llegado los periódicos, porque realmente uno tiene que traer cosas que no sea repetitiva, porque no tiene sentido, ¿verdad? Hacer siempre lo mismo. Sí, pero yo voy a coger un periódico hoy. Primero quiero darle las gracias a la gente del Sol de la Mañana. La gente El Sol de la Mañana. Sí. Tienen No un equipo hiperactivo. Óyeme, yo nunca había visto tanta actividad. Mira, María Elena Núñez, Eury Cabral, Martínez Pozo, Víctor Gómez, José La Luz y el señor senador por Barahona, Melton Pineda. Oye, un equipo completo, difícil de lidiar. Yo tuve que salir huyendo. Bueno, porque ellos fueron muy corteses y nos invitaron con motivo del aniversario nuestro, pero nos tocó el día del fallo. Entonces ayer era un tema obligado. Entonces ahí hay cosas que como que no pegan, ¿verdad? Sí. Decía un tema sustituyó a otro. Decía Giorgi Carrión que así como hay choques de sazón, lo que es un choque de sazón, sí. Cuando tú no puedes coordinar dos alimentos, también hay temas que tienen choque de sazón. Y ayer había un choque de sazón. Todos los caminos conducían al Eugenio María de Oz. Hablando del choque de sazón. Con Jack Veneno y Relámpago Hernández. El periódico El Caribe, lo primero que trae es una fotografía muy bonita del coronel Khalil H. Malcún ante la tribuna presidencial que presidió el desfile de la batalla conmemorativa de la batalla de Santiago o del 30 de marzo, una de las dos batallas más significativas de nuestra independencia, la batalla de Azua, 19 de marzo, y la batalla de Santiago, el 30 de marzo. En el desfile desfilaron las Fuerzas Armadas, sobre todo el Ejército Nacional, y el escuadrón de caballería estuvo encabezado por el señor Khalil H. Malcún, que es una figura emblemática del polo dominicano, de la equitación, y también tiene algo. Khalil y Miguel Félix son los dos dominicanos más viejos de la República Dominicana. No puede ser. Sí. Mira, Khalil H., Miguel Enrique Félix. Uno apellido H, Pedrito H. Ajá. Ese Pedrito H, viejísimo también. Son tipos. Ya yo me estaba preguntando, ya yo me estaba encontrando raro que cuando salen noticias de la persona de mayor edad, casi siempre habla de mujeres. No, porque ya esa gente eso no se cuentan por años, ellos cumplen siglos. Tienen su primer siglo, ya ellos todos tienen su primer siglo ya cumplido. Eso trae el periódico El Caribe, pero ahorita nos quedamos, cuando hablamos del Falpo, dice que Finjus exhorta al procurador que apele fallos de Bautista y del alcalde de San Francisco. Doctor, el tema es obligado. Carlos, tú eres periodista, tú no has hecho otra cosa, tú tienes esa suerte que a ti no te pueden decir que tú eras de Amucaba, cantante. Tú lo que has sido es locutor y periodista, así más nada, toda tu vida. Y cuando ustedes ven esto, realmente quitándose de cualquier sentimiento particular de posiciones que uno tiene que asumir,
porque en el fondo todos somos políticos. No, eso no nos conviene. Yo digo, si esa Suprema hace lo que decía un amigo mío y de Junior en el día de ayer, dice, óyeme bien, ahí se conoció ese caso y las pruebas eran esas y el fallo estuvo bien, nos decía, y el doctor, que es muy decente, no quiso discutir con el colega, pero no se convenció mucho. Pero yo voy a ir a lo que te quiero preguntar. Realmente, si esa Suprema dice, con esa sinceridad que tiene el presidente de la Suprema y con esa valentía que tiene el doctor Moscoso, dice, es más, juicio de fondo. Y en el juicio de fondo vamos a analizar el caso, las acusaciones, esta no, y esta sí, ¡pa! Y condenan a ese hombre. La Suprema queda en una posición pero fabulosa. Y hoy está hasta la finjus, que siempre fue un instrumento de apoyo. Cuando abogados en ejercicio pelean con la Suprema o critican a la Suprema, se ponen en mala, sí, y no les gusta porque es la última instancia. Usted va a ver muy pocos abogados en ejercicio que digan algo. Ellos pueden venir aquí a hablar de un caso. Y decir, hubo un caso, que un juez, pero no te dicen a ti, esa Suprema o ese Tribunal Constitucional. Entonces yo pregunto, ellos podían haber pensado más que en lo legal, en su imagen pública. Pudieran, por lo menos en el caso de Moscoso Segarra, que es una persona ya con una carrera, vamos a decir, nueva dentro del Poder Judicial, yo creo que pudo haber bien pensado en lo que sería su futuro profesional y quizás la eventualidad de que pudiera lograr cargos más altos dentro de la misma Suprema Corte de Justicia. La presidencia, maná. Sí, porque hay acciones que enaltecen, doctor. Y de hecho, quizás pudo haberse buscado hasta una solución intermedia de descartar algunas de las acusaciones, pero como dice, por ejemplo, una persona, que es que en la sentencia en ningún momento dice que los hechos no se cometieron, sino que habla de falta de pruebas. Muy bien, pero a lo mejor usted encuentra lo que usted quiere, porque la justicia es como el certificado médico que yo te contaba, ajá, ¿verdad? Claro. Es de buena salud o de mala salud, pero hay algo, doctor, que yo no puedo bajo ninguna forma conseguirme un trofeo de oro y entregárselo a la revista, porque nosotros no nos toca. Pero óyeme cuál es el tema. Yo me siento muy bien, porque uno vive de satisfacciones propias. Señores, yo cada vez que tratamos el tema, yo digo, es que eso no comenzó hoy, ese proceso comenzó hace mucho. Miren, en el año 2008, acababa Leonel de reelegirse, 2008-2010, en ese lapso. Leonel se le ocurrió al presidente de la República de la época, que en ese momento era presidente del Consejo y que tenía una buena representación congresional, se le ocurrió hacer una modificación constitucional. Pero cuando se hace eso, él hizo lo que llama un contó. Y dentro de esa modificación constitucional, que muchos llamaron una nueva constitución porque modificó muchísimas cosas que son vitales, él incluyó un capítulo de protección personal. Vamos a hacer algo, pero a la medida mía. Entre lo que estaba una reelección con un periodo por el medio, estaba la creación de un tribunal constitucional, que era un sueño de él, de un tribunal superior electoral. Esos fueron los dos instrumentos nuevos, ¿verdad? Así es. Dice, bueno, pero para eso hay que hacer una modificación y conseguir el apoyo. Empezaron las opiniones dispersas. Hubo dos legisladores de la oposición, dos juristas de la oposición que coincidieron con él. Dice, pero mira qué bien, ya tengo el combo.
el doctor Jorge Prat y el doctor Milton Ray. Y lo incluye en la Comisión de Reforma Constitucional. Y sobre todo en la parte que corresponde a la creación de un tribunal constitucional. ¿Y qué coincide? Mire, vamos a crear opinión pública. Vamos a traer personas que representan apoyo a este proyecto. ¿Quiénes son? O Francia tiene un tribunal constitucional, la madre de los derechos humanos. Entonces, ¿y en Francia quién es? Bueno, la primera figura viva es un juez ya retirado que puede dar fe. Y lo invita, pero no lo invita a Funglode, lo invita el gobierno y lo lleva a Palacio. Y él ofrece una conferencia sobre su posición frente al tribunal. Y ahí se invita a todo el mundo, inclusive a personas que tienen una posición adversa. Y ahí se trató, primero en la exposición de él, trató todo. Y luego vino en la sección de preguntas y respuestas, satisfacer a todo el mundo. ¿Quién nombra? ¿Procede? Sí procede, porque nosotros tenemos experiencia, procede. Esa es una instancia. Y no funciona dentro de la Suprema. Bueno, algunos países lo tienen, pero es mucho trabajo porque ese es un tribunal. Y eso no va a producir demasiado trabajo. Sí, los abogados cuando pierden en la Suprema normal acuden. Y eso no sería una superestructura. Sí, a veces sí, pero si se diseña bien y se le da a cada uno su función, tienen función. Todo se habló, pero vino un punto. ¿Cuántos jueces? Tienen que ser muchos. ¿Y quiénes? Personas que conozcan la materia. ¿Y de dónde salen? O del ejercicio de judicial o de las universidades. Lo que conozcan. Todo eso se habló. Y dime una cosa, ¿y quién lo nombra? ¡Ah! ¿Pero quién lo nombra? Bueno, lo nombra el Congreso. No, eso lo nombra el Consejo Nacional de la Magistratura. Muy bien. ¿Y quién es el Consejo de la Magistratura? El Consejo de la Magistratura es el presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Suprema, un juez de la Suprema adicional, un diputado de un partido diferente al del presidente del Senado y un juez y un legislador diferente al del presidente de la Cámara de Diputados. Y en ese momento se iba a incluir al Ministerio Público. Ese es el Consejo de la Magistratura. ¿Y esa gente quién las nombra? O los partidos políticos. Entonces resulta que el Tribunal Constitucional lo va a nombrar el partido que más representación tenga dentro de ese equipo. Bien. ¿Y cómo se hace? Pues entonces van a hacer. No, y dice el profesor, no. Porque nosotros les recomendamos a los que sean elegidos que no tienen que ser agradecidos. Eso se trató ahí. No fue que estamos inventando ahora que aparece de que el Falpo y el MPD hablando pendejadas. Porque yo no se lo voy a aguantar, yo. Eso viene de lejos. Ah, no, porque nos vamos a tirar a la calle. Pueden quemar el país que quieran, porque para eso es que ellos sirven. Para armar lío y que la gente los chantajee y le tenga miedo. Yo no. Ellos no tienen derecho a hablar aquí, porque ellos tienen más de 10 años que han desaparecido del escenario nacional. Y su función ha sido aquí, hacer desorden y ser el brazo armado de instituciones que no tienen fuerza. Y ellos con alianza le tiran a la gente a la calle, a destruir propiedad privada. Entonces que se callen, que comiencen callándose. O que hagan lo que les dé la gana. Pueden hacer, porque ellos van a hacer algo, ellos tienen que hacer algo, es un momento ideal para tirarse a la calle. ¿Verdad? Y nosotros lo hemos hecho siempre. Cuando Camaño vino aquí, dice, ¿a qué vino Camaño? O vino a cambiar el orden. Bueno, pero Camaño, si Balaguer es el problema, ven disfrazado y métele una granada a Balaguer en los bolsillos y termina ese problema. ¿Y cómo tú te metes a venir a un país
a decidir que todo el mundo se va a sumar a tu causa, sin consultar a las organizaciones populares y a las organizaciones políticas, si estábamos de acuerdo. Tú vienes y elimina el dictador. Eso es terrorismo. ¿Y qué hizo él? Él no tenía derecho ni siquiera a inmolarse. Ni siquiera a eso tiene derecho. Sigo con el tema. Esa gente del movimiento popular dominicano y del mismo Finju no tienen derecho a estar hablando ahora. Eso se debatió y se sabía para qué se hizo, y cuando se hizo callaron por complacencia. No es el presidente. Entonces, si cogemos al señor Badinter, que así se llamaba, por una casualidad, el profesor que vino, cuando dijo, una vez nombrado, ya no están obligados a ser malagradecidos. Esas fueron sus palabras. Están obligados a ser malagradecidos. No necesariamente fallar a favor ni en contra, pero no pueden tomar en consideración quién los designó. Entonces, el doctor Moscoso, que se sacó de la Fiscalía de la capital y se convirtió en un juez, eso no fue de presidente. Yo quiero ser juez. No. Primero, los casos que pasaron por el ejercicio de Moscoso mientras fue Ministerio Público fueron muchos. Y la cantidad de inhabilitación previa que él tiene, porque esos casos están llegando a la Suprema todito. Y él no ve. Ayer me decía un abogado, ¿cuántos casos como eso él ha presidido en su vida? Fue el primero. Fue el primero. Entonces, doctor, agradecimiento, prestigio de la Suprema, posiciones de nosotros que no tenemos cuchillos que amolar en esta pendejada, solamente como ciudadanos dominicanos. Háblenos un poquito de eso. Mira, doctor, te hice una pregunta a Carlos. Si los jueces tienen que fallar para satisfacer la opinión pública, claro que no. Eso no es la función de un juez. Esa no es la función de un juez. Un juez tiene que fallar apegado lo que diga la normativa legal en función de lo que le someten y de las pruebas que tiene que valorar, doctor. Recuerda, yo siempre he dicho, yo no creo en la imparcialidad de los jueces porque es una quimera, no existe. Pueden ser objetivos al momento de analizar un caso. Y yo creo que eso ha faltado en la Judicatura Nacional. Le faltó objetividad al magistrado Moscoso Segarra, porque no se trataba de emitir un fallo por emitirlo para satisfacer el morbo popular, no. Es un caso tan grande. Y yo reitero, no hay forma de que el magistrado convenza a más de 3 abogados en este país de que ese caso fue enteramente mal instrumentado, doctor. Mal instrumentado, que es lo que ha dicho. Claro que se instrumentó mal, que todas las pruebas que le presentaron fueron obtenidas de manera irregular. Lo que pasa es que el único camino que él tenía... Espérate. Tú me estás diciendo que él tenía base entonces para fallar así, si lo instrumentaron mal. No, eso es lo que él dice, su interpretación. Sí. Y para poder llegar a ese fallo tenía que inhabilitar las pruebas, incluyendo pruebas. Y hay que coger prueba por prueba. Claro, incluyendo pruebas que fueron aprobadas, que fueron sometidas y tomadas conforme al procedimiento que establece la ley de lavado de activos, cuando habla de autoridad competente. Y aquel abogado que nos habló ayer y nos dijo, yo le decía, nos dijo, doctor, los fiscales que implementaron, porque eso no lo trabajó Domínguez Brito solamente, claro, eso es un equipo del Ministerio Público, inclusive posiblemente hasta se hayan asesorado con... ¿Los ministerios públicos se pueden asesorar con abogados del ejercicio privado? No es usual, doctor. No es usual. Pero vamos a suponer que lo hizo todo el equipo del Ministerio Público de la Procuraduría. Sí. Pregunta, ¿es posible que lo que nos dijo el amigo, ellos sabían que estaban instrumentando un expediente incompleto y mal instrumentado? Mire, doctor, yo no creo... ¿Podía haber de las dos cosas? Es posible que haya de las dos cosas, pero no creo que el caso completo, porque entonces sí, reitero lo que yo dije en una ocasión, que a lo mejor Moscoso Segarra y Domínguez Brito estaban cogiendo a la población de pendejos, si es así. Y yo no creo que al final sea así, no quiero tener razón en eso.
Por ejemplo, hay pruebas que fueron descartadas, relacionadas, doctor, con la forma en que fueron obtenidos. La ley de lavado de activos le permite al Ministerio Público tomar acciones directas sin tener que estar autorizado por un juez previamente. Y eso lo practicó Moscoso Segarra cuando fue fiscal del distrito. Eso se practicó en los casos de falco bancario. Y no hubo irregularidad. ¿Por qué en este caso hubo irregularidad? Es una interpretación que tiene el juez. Y tenía que hacerlo. En el caso doctor, en este caso, Carlos, aquel caso de Salomón, cuando dos mujeres alegaron maternidad de un niño, y él dijo, bueno, vamos a partirle entre dos. Se llama el famoso el juicio más justo del mundo. Sí. No, es de él. Porque ahí primó la convicción del juzgador. Sí, pero ahí también primó ahí hubo justicia por toda parte. Pregunta, ¿existía la posibilidad remota? Naturalmente usted no es un maestro del derecho, usted es un abogado en ejercicio, usted no es un badinter de ese que dice. Pregunta, ¿existe alguna salida, algún recoveco, alguna cosa de esas que hacen los abogados y los jueces para haber fallado en una forma salomónica, que todo el mundo quede conforme? No, ¿verdad? Pero sí existen, pero no es un problema de satisfacer ego. No, pero vamos a buscar porque los juicios son políticos. Él pudo descartar pruebas y asumir otras. Me voy para la Biblia. Claro, doctor. Se pudo haber hecho un juicio como el de Pilato. Espérate. Ese tipo es inocente, pero tiene a todas las autoridades locales revolteadas. Mire, tráeme una ponchera. Me da la mano y matan su hombre, que yo me voy. O sea, Moscoso Segarra pudo haberse lavado las manos y dejarle el caso a la Suprema. Pudo haber hecho eso, pero no para satisfacer el ego. Esa era la forma de salirse de eso, solamente. Fallar en esa. Pero yo creo que hacerlo pura y simplemente así para satisfacer a la opinión pública es un contrasentido. Es un contrasentido. No es a lo que uno aspira. Yo entiendo que hay mérito. Desde el principio girando, doctor, en torno al tema de no fallar para la opinión pública. Claro, porque yo no creo que la función de un juez sea tomar un caso y para satisfacer la prensa y la opinión pública determinar qué es culpable o qué es inocente. No, yo creo que tiene que valorar en su justa dimensión, y la valoración justa de ese caso, en mi óptica, por eso decía que cada quien tiene una interpretación, tenía que concluir con una apertura a juicio, porque hay demasiados elementos. Y no era más complicado para la Suprema llevar eso a otra instancia en que los otros todos se iban a poner en tela de juicio, y sin embargo se concentró la crítica en uno solo. Es decir, ese fue en la cabeza de Turco. Dice, eso fue Moscoso, yo no estaba de acuerdo. En materia de corrupción, doctor, hay una máxima jurídica que es el indubio pro reo. La duda favorece al reo. En materia de corrupción no se puede aplicar ese principio. No favorece. No, porque es que la propia Constitución establece que es una obligación del funcionario público durante el desempeño de su función y después establecer la procedencia de los fondos a requerimiento de la autoridad judicial. Okay. Cuando llega, ¿cómo se llama? Félix Bautista al poder en el 2004. No estoy hablando del 1990, 2004. Presenta una declaración de bienes y ahora hay otra. Él está obligado, yo creo que esto es mucho. Yo quiero que tú me digas de dónde tú lo sacaste. No soy yo que tengo que demostrar eso, o eres tú. Quien tiene que demostrar a requerimiento de la autoridad judicial. En principio, él debe demostrar la procedencia de los bienes o a requerimiento de la autoridad competente. Entonces, es una obligación de él, luego de haber presentado su declaración jurada en el 2004 hasta el 2010, cuando es electo diputado, senador de San Juan, decirle dónde salen sus bienes. Y por eso yo le digo, eso es muy simple. Eso no hay que ser científico ni maestro en derecho para darse cuenta que este señor ha exhibido una fortuna que con una auditoría visual no es capaz de soportar. Yo pregunto, ¿se sacó varias lotos el senador o recibió varias gerencias? Evidentemente que no. Y es él mismo que reafirma que tiene esa fortuna. Pero además dice de dónde sale, según él, que entiende que es elemento de defensa. Y les reitero, doctor, esas concesiones de obra en Haití, ¿a qué obedecieron? ¿A la experiencia de construcción del legislador?
o a su relación con el entonces presidente y con el puesto que ocupaba antes Ahora, de ser yo me electo. voy más lejos. El delito de Cuando tráfico de él influencia, cuando él dice, solo un 15% de lo que dicen es verdad. Eso, pero ahí no hay. Pero hay un porcentaje. Ya no hay más que investigar. Pero un 1% ya es una prueba. Ya. Ahora, yo digo, y cuando eso se hace, como le digo yo a los abortistas, y no es más fácil decirle a la gente, ustedes se van a acostar, sí, y van a colocar un espermatozoide en un ovario, sí. Ustedes saben lo que eso produce, ¿verdad? ¿Qué produce eso? Muchacho. Una vida. Entonces, ustedes no quieren muchachos, no pongan eso ahí adentro, porque eso produce muchachos. Cuando ellos hicieron esa pendejada, no estaban pensando en los efectos ulteriores, de que siendo funcionario y legislador, usted no podía adjudicarse una obra, inclusive internacional, fuera de todas las de aquí. Claro, doctor. Fuera de todas las de aquí. Pero es esa misma Constitución que establece la proscripción de la corrupción y establece eso, que un funcionario no puede beneficiarse, ni él ni sus allegados. sí, claro. Es igual. Entonces eso Doctor, significa que se podría conocer en esos el Constitucional. coautores, esos coautores Se podría conocer en el Constitucional debido a eso que tú dices. son de las posibilidades que hay de Hay abrirse a todo, ventana. todas las posibilidades. Esos coautores, si el señor Félix Bautista no hubiese sido director de la Oficina de una Supervisora del Estado, hubieran obtenido las concesiones para construir tantas obras. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo quiero terminar Entonces, este comentario hay cosas con que dos cosas. Si nosotros no tuviéramos tan adheridos, pegados como una lapa al interés político, aquí hubiera salido que con la renovación de la Cámara de Cuentas, remoción de la antigua Cámara de Cuentas, si esos señores se pusieran sus pantalones bien puestos, incluyendo los hermanos míos que estaban ahí, ¿verdad? Sí. Y le cuentan al país la razón verdadera por la que ellos fueron sacados de ahí. Y que Reinaldo Pared le diga al país de dónde provino la orden de sácalo a todo de ahí. La interpelación. Que El país pudiera comenzar a entender mejor que hubo algo más que un funcionario, que yo le tengo un nombre, que no puede justificar nada porque no tenía ningún background de nada aquí antes de llegar al poder político, de que eso se hizo con alevosía, premeditación, fractura y nocturnidad. yo le dije, Eso fue hecho, pero bien completo. Eso no fue una casualidad, eso se hizo bien pensado. Ahora, que me digan lo que me quieren decir, bueno, ellos no me preguntaron. A lo mejor yo hubiera dicho, no te metas en eso, porque se está haciendo un muchacho y de muchas embarazos múltiples. ¿Verdad? Entonces, termino el comentario diciendo, doctor, que así como les rechazo a organizaciones de aquí estar protestando por una pendejada ahora, cuando aquí se estaba elaborando eso y se estaba debatiendo, ellos ni se sabía dónde estaban. Y lo segundo es, al profesor Maximiliano Puig Miller, mi amigo Max Puig, no le luce decir que al PLD hay que sacarlo del poder. A él no. Eso le funciona a otro. Porque si tú coges a Moreno, Moreno se fue. El doctor Minú Bello se Rosa fue. se fue. Minú se fue. Minú Tavares se fue. Pero usted no se fue. Y usted, cuando era compañero de partido y de gabinete de toda esa gente, usted no quería sacar el PLD del poder. Pero tiene derecho a rectificar, doctor. ¿Eh? Tiene derecho a rectificar. Sí, pero que rectifique callado. Porque usted tiene que tener De una cosa otra que se llama pudor público. Porque lo que estamos viviendo en esta época, tampoco nosotros tenemos una pelota ahí adentro de la caja de hueso que pensamos. Y él no me puede venir con eso a mí ahora. ¿Quién era el ministro de Medio Ambiente y de Trabajo en ese gobierno? Él. Ah, entonces tiene que sacar ese partido del poder ahora, porque ya él no es ministro de Medio Ambiente y de Trabajo. ¿Y por qué este no lo puso?
porque tiene diferencia de partido de hace mucho. No, a mí, que haga lo que él quiera. Yo no le estoy quitando su derecho, pero yo tengo el mío también. ¿Verdad? Hay gente que no le luce. Hay gente que no le luce. Tú coge al doctor Moreno, el doctor Moreno quería tomar actitudes en su, ¿verdad? En su gestión como Pero ministerio le público. luce porque él era fiscal de Leonel, pero él no estuvo de acuerdo. Él entendía que había casos que no se podían cerrar por la alianza política. Ah, no, a Balaguer no lo podemos perseguir porque fue que nos llevó al poder. Bueno, lo llevó a usted, doctor, a mí no. Empezó a figar el río Jaina, a ver si encontraba el cráneo de Narcisazo. Señores, vamos a una pausa.